Ok. Eh, ¿Qué es lo que acabamos de ver? ¿Qué acabamos de concluir? Que si tenemos una señal discreta, ¿ya? Y yo hago esta señal discreta un análisis de la parte real, tengo esta simetría, ¿ya? Lo mismo pasaría si es que hago un análisis del módulo. Si quiero sumar el módulo, también va a haber una simetría a partir del punto medio, ¿ok? Tengo n samples y aparte de la línea vertical del punto medio, hay una simetría, ¿ya? Ahora, lo que había mencionado la otra vez, fíjense, nosotros contamos desde 0, ¿ya? Desde 0 hasta n, 32 creo que es en este caso, ¿ya? Es un, y este 0, esto es para k, ¿ya? Contenemos k. En el contexto de omega de frecuencia, les he dicho un montón de veces, espero que se quede grabado para sus exámenes, 0 es 0 y el límite va a ser 2pi. Acá, digamos, estoy llegando hasta n-1, ¿ok? Y n-1 o n ya es 2pi en lo que vendría a ser las frecuencias. Esto de acá es lo que es k, esto de acá es lo que es para las frecuencias. Esto de acá es lo que es DFT, esto de acá es lo que es DTFT, es el equivalente. Y habíamos dicho que la DTFT puede ir de 0 a 2pi o también puede ir de menos pi a 2pi. Entonces lo mismo, yo puedo hacer de 0 hasta n-1 o hasta n, o puedo hacer desde menos n medios, desde menos n medios, esto de acá vendría a ser desde menos n medios hasta n medios. ¿Ok? Lo que vendría a ser en el contexto de las frecuencias, desde menos pi hasta pi. En el contexto de las frecuencias, en el contexto de k. ¿Ok? En el contexto de DTFT, en el contexto de solamente la DFT. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente recorrer, ¿verdad? Fíjense. Si yo tengo que de 0 a 15, fíjense, de 0 a 15 tengo esto, vemos que de 0 a 15, perdón, acá, de 0 a 15, tengo lo mismo. Fíjense, lo que está en rojo acá de 0 a 15 es lo mismo que está acá de 0 a 15. Lo único que hemos hecho es recorrer todo hacia la derecha. ¿Ya? Y este de menos 15 a 0 estaba acá, digamos, menos 15 a 0, pero no lo vemos. ¿Y qué es? Es exactamente lo que está acá por cuestiones de simetría, porque tienen que ser de periodicidad, porque más n tiene que repetirse. Entonces es exactamente esto de acá. Es exactamente esto de acá. Lo que está en verde son exactamente lo mismo. Lo único que hacemos es recorrer, ¿ya? Entonces, MATLAB, esto si no lo pondremos, ¿no? De 0 a 15, vemos que es exactamente, se repite acá, ¿ya? Cuando nosotros queremos hacer la FFT, el MATLAB no hace la DFT, hace la FFT, ¿ya? Cuando nosotros llamamos a MATLAB, ahorita vamos a ver, con el comando FFT, me da el eje de 0 a n, o n-1, ¿ya? Me da el eje de 0 a n-1. Me da lo que es equivalente de 0 a 2pi, ¿ya? Pero muchas veces nosotros nos interesa este eje de acá, de menos pi a pi. Lo que me interesa muchas veces es tener desde menos n medios hasta n medios, o lo que es equivalente de menos pi a pi. Me interesa ese eje. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con MATLAB? Vamos a utilizar FFT, la comando FFT,
¿ya? Y luego vamos a utilizar también el comando fftshift. fftshift lo que hace es mover los ejes. Que en vez de que me muestres de 0 a 2pi, en vez de que me muestres esto, quiero que me muestres de menos pi a pi o de menos n menos n medios, quiero que me muestres esto. Eso es lo que hace fftshift. ¿Ok? Hasta acá, ¿alguna pregunta? Ok. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Perdón, hija, ¿podría explicar de nuevo lo de FF Shift? Ya. Cuando nosotros hacemos FFT en MATLAB, te va a dar esto de acá. ¿Ya? Hay dos cosas. Primero, hay un eje que va a ir de 0 a n, que es lo mismo que de 0 a 2pi, y hay otro eje que va desde menos pi a pi, lo mismo que vendría a ser de menos n menos n medios. Esa primera parte está claro, la existencia de esas dos posibilidades. Sí, Lo habíamos visto ayer también, la anterior clase igual. Fíjense, habíamos hablado acá que teníamos la posibilidad de menos pi a pi o de 0 a 2pi, que significa lo mismo, pero lo mostramos de diferente manera, ¿no? Y ahora eso es para DFT. Ahora, cuando hablamos de DFT, ya no es omega, es n. Entonces, de 0 a n o de menos n medios a n medios. Esa primera parte está claro, Patricio o Nicolás, no sé quién es. sí, hija, mucho más claro. Ya, ahora, si eso ya está claro, lo que cuando tú haces en MATLAB FFT, ahorita vamos a ver FFT, solamente FFT, te da el eje de 0 a 2pi, te da el eje de 0 a n, ¿ya? Y nosotros muchas veces queremos el otro eje. Entonces lo que vamos a hacer es llamar el FFT shift. Vamos a hacer FFT shift de FFT. Vamos a llamar primero FFT de lo que queramos y sobre eso vamos a decir FFT shift y lo que estamos haciendo es encontrar esto o que me muestre esto. ¿Ahora está más claro, Patricio? Sí, mucho mejor, gracias. Ya, ahora veamos un ejemplo concreto de eso. Compartir pantalla. MATLAB, no todo. Entonces tenemos acá el siguiente código. ¿Ya? Tengo un código, ¿ya? El cual empieza cargando Hamlet, ¿ya? Hamlet, ¿qué es? Es acá, es un punto mat que tiene que estar en mi repertorio, ¿ya? Si no está en mi repertorio me va a aparecer error. ¿Qué cosa quieres que te cargue? Me va a decir si no hay nada. ¿Ya? Entonces tengo que poner load Hamlet. Hamlet, ahorita vamos a ver, es una caja que tiene muchas cosas. ¿Ya? A veces, el anterior semestre, muchos me han entendido que cuando cargamos algo, estamos cargando simplemente un audio, simplemente un vector. No, puede tener un montón de cosas. ¿Ya? Con un punto mate tiene puede tener solamente un vector o puede tener muchas cosas más. ¿Ya? Entonces es una caja con muchas cosas adentro. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es, en un primer tiempo, es un audio. Vamos a ver ahorita que tiene un montón de puntos y solamente nos vamos a preocupar por los puntos que van desde el punto 58.000 hasta el punto 58.000 más 1024. ¿Ya? Primero hagamos esa parte. Voy a hacer correr esta parte. Ya, ahora fíjense. No había nada. He hecho un clear de todo. No había nada. Y he puesto load Hamlet. Y todo esto, luego he creado X y XX, ¿ya? Pero si olvidamos X y XX, todas estas cosas estaban en Hamlet antes, ¿ya? Estaba una cosa que se llama alas, está un fs, está un Hamlet, que es un vector de una columna, y n bits. ¿Qué es lo que entendemos de esto? Que Hamlet es un audio, que Hamlet es una caja con ¿qué? Con el audio, tiene el mismo nombre. Acá dentro de la caja podría haber habido otro nombre, audio Hamlet, por ejemplo, ¿ya? Este es el audio. Y aparte la información importante de cuál es el número de bits para la cuantificación y con qué frecuencia de sampleo tienes que hacer correr esto. Todo eso estaba dentro de Hamlet.mat. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago?
pues en un primer tiempo les muestro la reproducción. Hacemos reproducir. Es un extracto de Hamlet, si no me equivoco. Alas, poor Yorick. I knew him, Horatio, a fellow of infinite jest, of most excellent fancy. He hath borne me on his back 1,000 times, and now, how abhorred in my imagination it is. My gorge rises at it. ¿Escucharon? Creo que no, ¿no? ¿Me pueden decir si han escuchado o no? Creo que no he compartido audio. Inge, sí se escucha. ¿Se escuchó, Inge? ¿Se escuchó? Ya. Por si acaso voy a dejar de compartir y compartir de nuevo para lo que viene. ¿Se han escuchado que es un audio? ¿Ya? Un extracto de Hamlet. ¿Ya? Ahora quiero analizar ese extracto de audio. Y con la transformada. Quiero ver con qué frecuencias hay en ese audio. Para empezar, voy a hacer la DFT. Voy a crear dos ejes. ¿Ya? Un primer eje, que es el caso 2 que les había dicho, que voy a ir desde menos n medios hasta n medios. Para empezar, lo primerito, no voy a analizar todo el audio. ¿Ya? Todo el audio, fíjense, son 797,000 puntos, un montón de puntos. ¿Ya? Voy a analizar solo un extracto. X es un extracto desde el 58,000 hasta 1024 más. Solamente voy a analizar 1024 puntos. ¿Ya? Voy a crear un vector que vaya desde menos n medios hasta n medios. N, que es el largo de lo que voy a analizar, que es 1024, si no me equivoco. El largo de lo que voy a analizar, dividido entre 2, hasta el largo donde voy a analizar entre 2. Acá le resto un 1 porque es par, creo, o impar. Son detalles, no vamos a concentrar en esto. ¿Ya? Lo importante es que va desde menos n medios hasta n medios. Como no pongo el paso, ¿cuál es el paso? Por defecto, el paso es 1. Entonces va a ir desde menos 512, menos 511, menos 510, menos 511, ¿ok? Estoy haciendo una recta de enteros desde menos n hasta n medios. Esto es para el otro caso, cuando quiero de 0 a n. Voy a ir desde 0 hasta n menos 1, ¿no? ¿Ya? Y ahora saco la transformada. ¿Ya? No hacemos la DFT, no existe la DFT en MATLAB como código, como command, porque todo es FFT, eficaz. Entonces, ¿cuál es el comando? FFT. ¿De quién? De mi vector. ¿Cuál es de mis datos? ¿Qué son mis datos? Este extracto. Entonces, ahorita estoy sacando X2, es la FFT, ¿ya? Con un dominio de 0 a n, con el dominio 2, con este dominio de acá. Les había dicho que la que es por defecto, cuando solamente hago FFT, el dominio es de 0 a n, el dominio es de 0 a 2pi. Acá colocamos equivalente a 0 a 2pi. ¿Ya? Esto es el equivalente a menos pi a pi. ¿Ok? Y el rango de menos pi a pi, que es lo que habíamos dicho justamente con Patricio, que a la FFT que yo he sacado, tengo que añadirle la command FFT shift para que me haga ese shift, para que lo mueva y tener desde menos n medios. Entonces ya tengo con ambos dominios y con sus correspondientes ejes horizontales. ¿Ya? Y lo que hago es plotear. ¿Ya? Voy a crear 4 plots, si no me equivoco. El primer plot es del extracto. El segundo plot es de la magnitud de la transformada. ¿Ok? El tercer plot es de la magnitud de la transformada, pero shifteada. Y el último es con logaritmo. Fíjense, el último es el mismo que el tercero, pero ahora con una escala logarítmica, vertical, semilog y. ¿Ok? Y veamos lo que nos da. Que había hecho hasta acá y ahora estaremos correr. Y obtenemos la siguiente figura. ¿Ya? Presten atención.
Como había dicho, primero ploteamos el extracto. Este es un extracto. ¿Ven mi pantalla? Sí, ven mi pantalla. Un momentito, esto de acá lo bajaremos. Ya. El primer plot era simplemente X. Es decir, el audio extraído, el extracto del audio. ¿Ya? Entonces, el primer plot es el extracto del audio. Si yo hago un zoom acá, vemos que esto está en discreto, ¿no? He hecho un STM. STM es discreto. ¿Ya? Ahora, el segundo es la FFT. ¿Qué es la FFT? Es la DFT con el eje horizontal de 0 hasta N, y N es 1024. Les recuerdo que el extracto es desde 58.000 hasta 58.000 más 1023. Entonces acá tenemos que voy desde N0 hasta 1023, 1024. ¿Ok? Vemos lo que habíamos dicho un montón de veces, la simetría, acá, por acá podríamos ver un eje horizontal y la simetría a la izquierda se repite a la derecha, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y yo quiero ahora el otro eje, que es lo que se utiliza más, desde menos n medios hasta n medios, es decir, desde menos 512 hasta 512, que es lo que he hecho, plotear el n1 con el x1, y el x1 era el shifteado de la FFT, con su respectivo n1, ¿no? Tiene que ser concordante con su eje horizontal respectivo. Y obtenemos esto de acá, que es exactamente lo mismo que esto, pero como shifteado a la derecha. Les recuerdo que esto es periódico, digamos, solamente hago de 0 a 1024, acá se tiene que repetir exactamente lo mismo. Entonces voy a repetir esto, vacío, y entonces, cuando yo muevo todo a la derecha, obtengo esto. ¿Ya? Entonces, FFT de 0 a n y FFT con el FFT shift para tener desde menos n medios, desde menos 512 hasta 512. Y el último con el logaritmo. ¿Ya? A esto de acá le saco una escala logarítmica vertical. Y así tenemos, estamos encontrando la DFT, ¿ya? Pero con el algoritmo FFT, obviamente, de esta señal de audio. Puedo decir que este extracto de audio, pues tiene fuertes frecuencias acá, ¿no? Acá, ¿cómo era esto? Esto de acá. Acá, digamos, digo, acá hay una fuerte frecuencia. ¿Qué punto es? ¿Era esto o cuál era? Ya, si no. Ya. Entonces, digamos, acá hay una fuerte frecuencia, acá hay un pico. Acá. En X28. Pero, ¿qué es X28? Yo quiero saber frecuencias. Y ahorita vamos a ver cómo se transforman estos números a frecuencias. ¿Qué es X igual a 28? Yo quiero una frecuencia. Yo sé que este audio, pues, tiene frecuencias hasta por acá, digamos. Hasta X148. Pero, ¿qué es X148? Yo quiero frecuencia, yo quiero analizar estas frecuencias. Ok, ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Ahora una pregunta antes para darles puntos extra. Muchas veces van a ver que se usa escalas logarítmicas. Esto de acá es simplemente logaritmo de esto. ¿Ya? Porque vemos claramente que vale la pena sacar una escala logarítmica acá y no quedarnos simplemente acá. ¿Qué cosa les dice su análisis lógico que han desarrollado todo este tiempo en 3 años de formación, o no sé cuánto tiempo están en la universidad? ¿Cuál es la razón? ¿O qué tiene esto de ventaja que no tiene este de acá? ¿Sí, Nicolás? eh, observar de mejor manera el ruido, Miguel. Ya. Puede ser ruido, puede ser otras cosas. ¿Qué cosa observas en la verde que no observas en la roja? Mm,
algunos picos que se ven muy pequeños ¿Cuáles en la picos? roja, tal vez. ¿Cuáles picos, digamos? ¿A partir de qué números? Si ves los ejes. Acá tenemos los ejes. 2, menor, menor a 2. Dos, donde y ya, pero en el horizontal tenemos 100, 200, 300, 400. Entre 200 y menos 100, Entre puede ser. 200 y menos Um, 100. Entre esto y sí, acá. Y ya. Ok. sí, Fíjate, entre 200 y 0, digamos. Entre 200 y 0 veo yo todo esto con el rojo. ¿Ya? Complementando a lo que nos dice Nicolás, que está bien, cierta parte. Veo que analizando esto, yo veo valores hasta más o menos visualmente hasta 160. Y a partir de 160 digo, ya no hay nada. Pero cuando yo saco el logaritmo, veo cosas hasta 160. Perdón, esto está movido, ¿por qué? Qué raro. Debería estar igual, menos 500. Bueno, ya no importa. Acá vemos que hay información hasta 160, hasta 152. Y acá, hasta 152, digamos, está esa información, ¿no? Pero todo esto de acá, toda esta información, no aparece acá, fíjense. A partir de 160 y algo, acá pareciera que hubiera 0. Y acá vemos que todavía hay frecuencias que están, este audio tiene todavía estas frecuencias, pero no seguramente con peso muy bajo, pero existen. Entonces, en cierto contexto, tal vez es importante saber que existen estas frecuencias y ver que realmente las frecuencias mueren a partir de 350, digamos. Recién a partir de 350 puedo decir que todas las frecuencias mueren, que este audio no tiene nada a partir de 350. Entonces, si por algún motivo quiero hacer un filtrado o algo así, necesito ver frecuencias, necesito ver picos, vemos que el eje, que la información logarítmica me da más información que la información normal. ¿Ya? Entonces, por eso muchas veces se trabaja en logarítmico. ¿Está claro? ¿Se entiende mejor, Nicolás? sí, jefe. Ya. Gracias. Ok, ahora veamos cómo estos números significan frecuencia. ¿Ya? Yo no voy a decir, tengo que hacer un low pass hasta 200. No, voy a decir, tengo que hacer un low pass hasta 23 kilohertz, digamos, ¿no? Necesito saber cuánto es esto, si quiero hacer un low pass a partir de acá, hacer un filtro, digamos, ¿ya? Veamos eso. Pondré acá, tac, y estamos acá, de compartir, volvamos acá. Notaremos acá. Nicolás. Entonces, tenemos lo que hemos analizado, ¿ya? Tenemos el audio, y tenemos acá este punto de acá, ¿ya? Que es x igual a 346. Veo que hay frecuencias hasta 346, pero ¿qué significa 346? Esa es la pregunta. ¿Cuánto vale 346? ¿Ya? Necesito saber eso en frecuencias. Entonces, acá explico lo siguiente. Sabemos que la DTFT va desde menos pi hasta pi. Sabemos eso, la DTFT. ¿Ya? Y luego se repite. ¿Ya? El equivalente en frecuencia, ¿ya? La DTFT es la transformada de una señal sampleada. Eso anotaré por acá. Acá pondremos. Acá está, ¿no? La DTFT, ya X a la J omega, es la transformada de una señal sampleada.
es transformada de una señal sampleada. Sabemos que eso se va a repetir cada 2pi. Cuando yo sampleo, ¿ya? Cuando yo sampleo, es decir, acá, sampleada, es decir, existe una frecuencia de sampleo. Como estoy sampleando algo, existe una frecuencia de sampleo. Este pi, ¿ya? Es equivalente a la frecuencia de sampleo entre 2. Esto es tal vez nuevo y esto tienen que retener. Y este menos pi es equivalente a menos la frecuencia de sampleo entre 2. ¿Ya? Entonces, como estoy sampleando una frecuencia, como estoy sacando la transformada de una señal sampleada, ese sampleado viene de una señal continua a la cual yo hice un sampling con una fs. Y esa fs coincide con pi, esa fs medios coincide con pi. ¿Ya? Y no olvidemos que también tenemos la relación que la frecuencia de sampleo, la inversa, es el periodo de sampleo. Tenemos esta relación que cuando vamos desde pi, lo que corresponde a pi es fs medios, lo que corresponde a menos pi es menos fs medios. Entonces en esta tablita, de acá, en estas gráficas de acá, habíamos dicho, ok, entonces, menos n medios corresponde a menos pi. Pero menos pi corresponde a ¿quién? A menos la frecuencia de sampleo entre 2, en términos de frecuencias. Y este pi corresponde a fs medios. Y donde fs es la frecuencia de sampleo. ¿Ya? Y con eso podemos hacer luego una regla de 3, de la siguiente manera. ¿Ya? Tenemos lo que acabo de decir. Tenemos acá TAC, menos fs medios. Cuando hablamos de frecuencia real, menos fs medios. En lo que es la DTFT, menos pi. En lo que es la DFT, menos n medios. Todos tienen 0 y acá fs medios, pi, n medios. ¿Ya? Y lo que yo quería saber es, en esta gráfica, yo tengo este valor de 346, pero ¿qué vale 346? Entonces voy y digo, n es 346 o 45, ya, 46 ponemos, ya. Este valor k vale 346, sé que n es 1024 y sé que la frecuencia de sampleo es 44100. He ampliado ese audio, hemos visto conmigo que está sampleado a 44100. Entonces, n medios corresponde a fs medios. N medios corresponde a fs medios. K, ¿a cuánto va a corresponder? ¿A qué frecuencia? Hacemos regla de 3. K por fs medios dividido en s medios. La frecuencia real que representa K va a ser el valor de K por fs medios entre n medios, los medios se van, me va a quedar 346 por la frecuencia de sampleo 44100 entre 1024, n les recuerdo que era 1024, ya hemos hecho el tamaño de nuestro data era 1024 datos, ¿ok? 1024 y esto me da 14.086 kilohertz. Es decir, este punto está en X346, pero eso en términos de frecuencias es 14,86. 14,86 kilohertz. Es lo que yo necesito, ¿no? Necesito saber qué frecuencias tiene esta señal. Pues tiene frecuencias hasta 14.086 kilohertz. ¿Ya? He sacado para un punto, pero utilizando esta proporcionalidad, digamos, que estamos viendo, podemos, en vez de poner n's, en vez de colocar acá n's, N1, N2, N3,
crear otro plot, ¿ya? Y en vez de tener los n's, pues tener frecuencias. Y directo en el plot puedo ver cuál frecuencia corresponde a cuál. Eso podría ser un trabajito para el que quiera sacarse puntos extra. Creo que da otro trabajo la anterior clase, ¿no? Este podría ser otro de los últimos que estaríamos dando. Ya. Ahora, para terminar esta parte, ok. N medios está por acá, no se ve mi gráfico. Está por acá 512, creo, ¿cómo es? Esto va desde 0 hasta 1024. Esto va desde menos 512 hasta 512. ¿Qué lo pondremos? Menos 512 hasta 512. Acá lo pondré. ¿Ya? Esto va desde menos 512 hasta 512, que significa desde menos n medios hasta n medios. Y lo que significa, en términos de frecuencia, hasta la frecuencia de sampleo entre 2, ¿verdad? Cuando voy hasta la frecuencia, cuando voy hasta n medios, significa la frecuencia de sampleo entre 2. Es decir, 44.100 entre 2, 22.000, pongámosle ya, 22.000 kilohertz. Yo voy a poder estudiar, o acaban a aparecer, solamente desde 0 hasta 22.000 kilohertz. Si es que mi señal de audio tuviera algo, un pico grande, a 23.000 kilohertz, un pico grande, nos ponemos acá, un pico así, de la nada. Y esto de acá es 23.000 kilohertz. No voy a poder leerlo. ¿Por qué? Porque solamente puedo leer de 0 a 22. ¿Ya? A ver. Así nomás la pregunta es medio complicada. A ver si alguien me responde. ¿Por qué no puedo medir algo a 23 kilohertz? ¿Cuál es la razón por la que no puedo describir las frecuencias de 23 kilohertz, 24 kilohertz de esta señal de audio? 5 puntos en el tercer parcial. Ok. Vamos reformulando. 23 kilohertz, tac, ya. Les recuerdo que esto está sampleado. ¿Ya? Y les recuerdo que para hacer este sampling, acá ha habido un sampleado de 44.100, 44,1 kilohertz. Y todo lo que sampleamos, utilizamos Nyquist, el teorema de Nyquist. Estoy sampleando a 44,1 kilohertz. Este sampling tiene coherencia con lo que es el teorema de Nyquist, porque no es posible medir frecuencias de 23, de 25 kilohertz. Por 3 puntos. A ver, por 5 puntos para que despierten. Patricio, Nicolás, entonces voy a bajar la mano, ¿verdad? Patricio, te doy la palabra. Ok, o sea, sí, la frecuencia con sampleo cumple lo de Nyquist porque tiene que ser mínimamente el doble de la frecuencia requerida, que es de 22.000, si no me equivoco, y cumple, pero como estamos trabajando en este caso con 23.000, no cumpliría con Nyquist. Ya, a ver, de nuevo, ese 22 que me estabas diciendo, ¿qué es ese 22? Es el rango máximo en el que podemos oír, si no me equivoco. Por ende, se tiene que trabajar con el doble mínimamente con el doble de eso, y acá estamos más que cumpliendo con 44.1 kilohertz. Ya. ¿Cuál es, Patricio, qué es Nyquist? ¿Qué ecuación tenemos de Nyquist? Nyquist, si no me equivoco, era frecuencia máxima, tiene que ser
mayor a 2 veces la de sampleo. No, mentira, al revés. Exacto. La frecuencia, pucha, ¿qué estoy haciendo? La frecuencia de sampleo tiene que ser mínimamente el doble de la frecuencia máxima. ¿Ya? En este contexto, ¿cuál es la frecuencia de sampleo? Y en este contexto, ¿cuál es la frecuencia máxima? En este contexto, o sea, en el de Snipe Audio Signal se refiere, ¿no? Sí, Bueno, todo lo que ya. estamos... En el primer caso sería de nuestra frecuencia de sampleo sería 44.1 kHz. Tiene Ya, que ser mayor o igual a 2 veces nuestra frecuencia máxima, que en nuestro ya, caso, o sea, en el rango de audición del ser humano es de 20 kHz. 20 kHz o 22, pongámosle para simplificar. ¿Ya? Entonces, la frecuencia máxima es 22 kHz, ¿verdad? Sí, Entonces, la frecuencia máxima que nosotros sabemos a priori que queremos tratar es 22 kHz. A priori ya sabemos que, como dijo Patricio, audiblemente solamente llegamos hasta ahí, por eso solamente nos interesamos hasta ahí. Y por eso sampleamos a 44,1 kHz. ¿Ok? Y ese 44,1 kHz, ¿dónde se ve después? Se lo ve en este límite, donde va a estar la mitad de eso. Es decir, voy a poder ver de 0 a 22 kHz, que es lo que me interesa. A mí me interesa ver de 0 a 22. Sé que mi máximo es 22. En mi proyecto, en mi contexto, sé que mi máximo es 22. Es lo único que me interesa hacer. Por eso sampleo al doble. Y ese doble me pone el límite que coincide con el máximo del contexto que estoy haciendo. Yo no voy a ver 23 kHz, 24 kHz, porque no me interesa a priori ver eso. Si me interesara a priori ver 24, 27, 30 kHz, ¿qué tengo que hacer? Si quiero ver 30 kHz, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que samplear a 30, a 60 kHz, al doble. Y al samplear a 60 kHz, mi límite ya no va a ser 22, mi límite ya no va a ser FS medios 22, sino va a ser FS medios 30.000. Entonces, mi rango ha crecido. Voy a poder ver señales a 30.000, hasta 30.000. ¿Ya? Entonces, ese es el link, el vínculo entre la frecuencia de sampleo, Nyquist, y que eso se refleja acá. ¿Ok? Ok. Acá colocamos un nuevo FC medios. Tac, tac. Ok. Pongamos Patricio. Ya. ¿Dudas, preguntas, remarcas? Ok. Quiero mostrarles algo más en MATLAB. Hagamos una pausa antes de eso.